Bueno, hoy nos hemos venido aquí a la localidad Toledana o de La Mancha. Desmiéntame si estoy De la Mancha. de La Mancha. Y es que estamos en este bonito pueblo, muy cercano a Tembleque, que allí es donde he conocido acá a mi gran amigo Pedro. Y pues que hoy nos hemos trasladado a sus raíces, ¿no? Así Eso como es. has titulado tu obra, ¿no? Raíces, y que está en exposición allí dentro de lo que es el Museo Etnográfico, ¿no? Eso es. Pues como bien dice la exposición, es buscar esas raíces de niño, de un niño que vino a Turleque con 1 año de edad y pues en brazos de mi madre, porque éramos 9 hermanos, para tomar posesión de la farmacia, que mi padre era el farmacéutico, y me crié aquí, aquí pasé mi infancia hasta los 9 años, que luego ya estaba a caballo entre Madrid y Turleque como estudiante. Pero de siempre he ido presumiendo de mi palabra turlequeño. Para mí turlequeño significa mucho. Porque es un pueblo, al estar metido en el interior, ajeno a las carreteras, alejado de esa vorágine, de ese comercio, de esa industria, pues ha quedado un poco más al interior. Que no quita que no tenga historia, porque hablamos de un Turleque, como bien has visto, y bien seguiremos viendo. Claro, y es que hemos visto que es una villa, se catalogó como villa, Claro. ¿no? Como muchos de los O sea, pueblos que no. de nuestra España y de nuestra península Sí, ibérica, que en alguna parte de la historia, pues por la Geográfico. carta que haya sido y de acuerdo al reinado en el que se encontrara, pues se le asignó Efectivamente. Aquí privilegio. tenemos paisajes de nuestra historia de España como tal, pues tenemos desde pasajes desde la Segunda Guerra, digamos, de la Guerra de la Independencia, que la propia iglesia estuvo como hospital en aquellos tiempos. Hablamos de los coletazos carlistas, de las guerras carlistas. Estamos hablando de la presencia de los mismísimos bandoleros pasando por los pueblos de alrededor, con sus dramas videjos. Estamos hablando de orígenes muy ancestrales, como eran los pueblos incluso fenicios. Hablamos de mucha historia en el pueblo. Claro, y es que de todas formas en ciertos orígenes perteneció a lo que fue Consuegra también este pueblo, ¿no? Claro. Luego ya cuando se hizo villa fue que se liberó, ¿no? De ahí viene nuestra casa de la tercia, ahí venimos donde pagábamos nuestros tercios para hasta que nos liberamos de ese, digamos así, del yugo, vamos a hacer yugo un poquito de la capital de historia negra. Y como un pueblo netamente agrícola, porque Turleque es muy agrícola. Entonces, es un pueblo que aún se conservan. Gracias a Dios estamos continuamente en el movimiento de los tractores, el movimiento de la uva, hay mucha uva, hay mucho oliva, hay mucho trigal, hay mucha faena de campo. Entonces, esa ardua labor de lo que es el campesino, el agricultor, ¿no? Eso es. Por intentar mantener esa historia viva y no las nuevas tecnologías, ¿no? Y es que al turlequeño podrán faltar, pero es muy de Turleque. Turlequeño muy nuestro. No abandonan Turleque así como así al turlequeño. La gente joven es muy lógico. Ya son chicos. Yo en mi tiempo, en años de años 60, estudiantes, éramos 4, 5. Y casi todos se dedicaban a magisterio. Yo hice geología, hubo algún físico, hubo algún matemático, pero es que hoy día tienes chavales que son biólogos, son protésicos dentales, o sea, claro, ese catálogo profesional se ha ampliado extensamente, ¿no? Brutalmente. Pero yo creo que de todas formas, a pesar de que salgan de estas raíces, con el tiempo, y como me ha pasado a mí, en algún momento y en alguna parte de nuestra vida vamos a regresar. Eso es lo que estamos, al pueblo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, una pequeña asociación, cada vez es más grande, la Asociación de los Amigos del Carro, que estamos intentando siempre con la colaboración muy dedicada de nuestra alcaldía, de las autoridades de nuestro pueblo, apoyando esas iniciativas, dando un poco más de vida, por ejemplo, exposiciones, conferencias. Intentamos ahora crear un museo donde la gente joven pueda recuperar eso que ven en los patios de su casa, eso que todavía existe, ese serijo, ese esparto, ese
Es que es un bonito objetivo, porque es que lo que tenemos es que los jóvenes también se interesen mucho Claro. por lo que es la historia y esas, digamos, historias fehacientes de un Claro. pasado, ¿no? Claro. Recuperarlo y que se vinculen a Yo, querer aprenderlo. de hecho, a mí, el pequeño de los 9 hermanos, a mí me llamaban en Turleque el guarín. Era el guarín, era el pequeño. Claro, el guarín era uno de los utensilios que se utilizaban para hacer la lumbre. Ujú. Yo, ¿dónde he aprendido esa palabra? A mí me lo decían, el guarín, periquillo, tal. Cualquiera pensaría Pero que claro, es un apellido. Claro, claro, guarín. Pero, sin embargo, lo aprendí viendo esas cosas ancestrales de Turleque. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente joven sepa, que cuando le hables de un serijo, sepa lo que es un serijo. Cuando le hables de un cobanillo, sepa lo que es un cobanillo. O sea, que lo vean, que lo palpen, que lo toquen, que no lo olviden nunca. Y eso es, por eso es la palabra de mi exposición, raíces. Exacto. Muy Esa bonito. exposición ya ha estado en Turleque, que como no tenía que partir de Turleque, ahora está en Tembleque, y queremos hacer ahora, junto con la Asociación de los Amigos del Carro, una exposición que ya está en marcha, de los pueblos del Priorato de San Juan, que son 15 pueblos, pero hemos elegido 6, que son los más cercanos, como Camuñas, Consuegra, Madridejos, Turleque, Tembleque y Villafranca de los Caballeros. Van a ser una exposición de unos 16, 15 pintores, cada uno va a presentar 2 obras, pero claro, en sitios tan emblemáticos, por ejemplo, la inauguración va a ser aquí en Turleque. Queremos que sea el 28, 29, 30 y 31 del mes de mayo. Después pasaremos a Tembleque, de Tembleque iremos a Madridejos, Consuegra, y sitios tan emblemáticos, por ejemplo, el castillo de Consuegra va a coger esta exposición, el castillo de... Aparte, esa el parte que museo le dan de- lo que son esos molinos manchegos también. Claro, ahí tenemos también otro corazón, por así decirlo, de La Mancha. Ahí tenemos su castillo, que su castillo es donde tuvo la muerte el hijo del Cid, Rodrigo. El Museo de los Danzantes en Camuñas, estamos hablando en nuestra Casa de la Cultura, o sea, en nuestra Casa también de la Costura. Volver un poquito a nuestro sitio, renacer un poquito La Mancha, darla a conocer. Raíces, no hay otra palabra no hay más ot- para definirlo no hay otra en una palabra. sola palabra. No obstante, también nos hemos dado un pequeño paseo por la ciudad o por el pueblo, por la localidad. Hemos visto lo que fue la iglesia. Me dice que tu padre puso una de esas grandes piedras, ¿no? Una piedra. Se habla de que sí, que en una remodelación que hizo la iglesia, la esfera del reloj, la hicieron, la estuvieron remozando y se hablaba, me han contado varias personas del pueblo que vieron que estuvieron en esa que esos números se hicieron a partir de unas latas de sardinas, unas latas que venían las sardinas muy grandes, y se recortaron y se hicieron esos números. Y que el aro es un aro de la rueda de un carro. A partir de ahí esas esferas se reconstruyeron un poco. Pero claro, ese fue el toque anecdótico en cuanto a la colaboración que hubo del pueblo implicado en su iglesia. Exactamente. Porque para el pueblo su iglesia es Sagrada. sagrada. No hay otra palabra tampoco. Ahí tenemos a nuestra, que me perdone mi alcaldesa Pilar Álvarez, pero ahí tengo yo a mi alcaldesa, que es nuestra Virgen del Rosario, Eso. que es nuestra protectora y patrona. Y entonces ahí es su casa. Siendo también esa única, digamos, capilla, iglesia que tiene 2 torres, ¿no? Claro, porque es que estamos hablando de una construcción que los que vivimos aquí quizás veamos una simple iglesia, pero claro, cuánta poca gente sabe que esa iglesia está construida nada más ni nada menos que por Juan de Villanueva. Sí, sí. Es arquitecto real, y entonces que estuvo en nuestro pueblo, que estuvo hospedado en el mesón de la tía Rosa, Eso. que ya más adelante pues tendremos la suerte de que nuestro historiador Pedro Peinado ya nos dará gran información de Que es el director prácticamente que genera lo del los grupo amigos, este, ¿no? claro, de es los el amigos que ha del carro. encauzado los amigos del carro, y en nuestro historiador, local, que Hemos de quedar con él para hacer una pequeña ruta por estos campos maravillosos ahí entonces de La yo me Mancha. apuntaré y me iré entonces
Yo soy acá de espectador. prácticamente el invitado mayor. Pues Alexandre, es increíble tu labor, porque estás haciendo una labor por dar a conocer todos estos pueblos, todos estos pequeños detalles de estas localidades, que yo también me niego a decir la España vaciada. Exactamente. Yo también me revelo un poco a ese nominativo y me arriesgo a decir la España que están vaciando, la España que se está dejando en cierta forma hasta morir. Sí. Me voy a quejar de los precios de los cereales, me voy a quejar de los precios de la uva, me voy a quejar de cómo el agricultor no está recibiendo. Es el que menos recibe. Claro. Y entonces, ¿a dónde se van? A las grandes superficies. Claro. Bueno. Pero bueno, eso son cosas que ya... Que Pero ya también, nos pero también competen a entra, también entra pero por dentro de... supuesto. También entra dentro, porque yo sí he visto pasar de tener 5 cosechas, de tener trigo, cebada, centeno, avena, de tener patatas, de tener hierro, de tener lentejas, de tener azafrán, de pasar a 4, a un trigo. Y donde el único que pierde es el agricultor, porque Totalmente. si viene heladas, viene otra Filomena, el único que va a perder es el agricultor. Y lógicamente la por eso plataforma y los medios terceros nunca claro, pierden. y está muriendo ese agricultor que ya no puede andar con ese tractor, ya no puede andar por esos campos, tiene que dejarlo. ¿Dónde acaban esas tierras? Tienen que arrendarlas, tienen que venderlas, tienen que morirse esas tierras. Yo creo que el problema también radica en esa fiscalización de lo que es el control de todo, Claro, porque entonces no nos permiten lo que es esa cercanía con el agricultor. Por eso yo muchas veces también admiro también a las alcaldías que están haciendo lo indecible por mantener, por cuidar, por dar oportunidades, crear esas escuelas de mayores, crear esos centros de mayores, crear, como yo estoy viendo a la alcaldesa de mi pueblo, que está aquí trabajando en todo eso, haciendo, pues dando la posibilidad de jóvenes del pueblo de creativo. Generar un trabajo, una formación, intentar y que tenga vida un poco. De que tenga vida ese pueblo. Eso para mí es vital para una alcaldía, cosa que yo estoy viendo poco a poco. Yo creo que lo único que tenemos está que haciendo. Relacionar es que la gente está viendo estos pueblos, que pasen por aquí, se den un paseíto por esta zona, Cierto es. Pedro, y que se nutran de esas historias Y de esa fehacientes y verdaderamente, porque en Sevilla, y como siempre hemos hablado, tenemos un rollo de justicia. Cierto es. Y que ahora pues hemos estado en nuestro contraste con Pedro discutiendo entre lo que son rollos y picotas, Cierto. que son dos Ahí términos totalmente diferentes. Ahí tenemos nuestra pero bueno, discusión. Ya hablaremos con Pedro e intentaremos interactuar con él también y Llegar a una complementarnos. conclusión si es rollo, si es picota o si es un rollo picota. Efectivamente, Pero eso no ya sabemos qué veremos a ver. transformaciones, qué metamorfosis ha tenido, digamos, la vida de estos tipos de monolitos Eso en lo es. que eran las villas, y que bueno, también tenemos que reseñar que en el año de 1812 las Cortes de Cádiz, pues ahí ya por Abolió. mayoría se abolieron lo que eran los villazgos y por ende la finalización de lo que eran los rollos de justicia y los Y para lo que ajusticiamientos. estaba haciendo, claro. Que era una auténtica crueldad, pero es lo que se hacía. Y estas son las raíces, Alexander, estas son las raíces de un turlequeño. Y de un pueblo que verdaderamente Y de se un está pueblo, encarnando dentro de lo claro. que es la España vaciada, ¿no? Claro, que Turleque tiene nombre propio, que Turleque tiene letras mayúsculas Y que ha sido parte importante de la historia. y que es parte muy importante de la historia. Exacto. No es un pueblo olvidado, no es un pueblo abandonado, sino es un pueblo vivo, es un pueblo activo y es un pueblo con A mucha pesar de raíz. todo, sigue vivo. Cierto es. Y muy bonito, yo me ha encantado, he estado mirando ciertos Muchas apartes gracias. hermosos, como la pileta, lo que es la casa consistorial, la basílica, esta le voy a decir basílica, la iglesia Sí. que está acá. Yo le llamo mi basílica, ¿sí? También tenemos lo que fueron los pozos esos, bueno, las Las piletas, pilas, unas sí. piletas donde hay un pozo, el rollo jurisdiccional y ciertas casas donde se han alojado quizás personas importantes Eso es. de nuestra trayectoria histórica. Eso, y nos queda todavía muchísimo. Ya verás que en las próximas jornadas, cuando ya estemos con Pedro Peinado, podremos acercarnos a nuestros campos de olivos, a nuestras serranías. a nuestras Para mí pequeñas será sierras. bastante importante poderme montar en ese tractor con Ahí. Pedro Ahí, y empezar a hablar un poco de lo que es la agricultura. de nuestro campo. De la parte agrícola Eso. de estos lugares. No lo he hecho nunca, pero bueno, va a ser esa primera piedra que vamos a colocar para seguir construyendo Cierto es. lo que es Turleque.
y los alrededores. por Muchísimas supuesto. gracias, Alessandro. Bueno, yo creo, Muchísimas gracias. Pedro, que a mí que te tengo que dar las gracias porque me has Agradezco. dedicado este pequeño tiempo para enseñarme tu localidad, y invitamos a todos a que Pasen a ver a tu rey. pasen a ver a Turleque, y que estaremos grabando próximamente una de esas rutas históricas y bonitas de lo que es el senderismo. Que cuando por vayan a aquí. ver, cuando vengan de excursión, que se van de Tembleque, Consuegra, Madridejos, Tomelloso, que cambien el chip y que pasen Tembleque, si vienen por la general, Tembleque, Turleque, Consuegra, pero que no dejen de pasar por Turleque. Vale, y es que no pueden dejar de pasarte por Turleque, Pedro, porque es uno de los puntos obligados de lo que es ese tan reconocido ya hace unos cuantos años atrás, de la ruta del Quijote. Cierto es, Aquí es uno de los puntos centrales eso es. de La Mancha. Estamos hablando de La Mancha y no aquellos otros quizás que no son entornos totalmente de La Mancha, sino son más toledanos, ¿no? Perfectamente. Venga, pues yo creo que nos Pues despedimos. muchísimas gracias, buen viaje y que siga tu ruta. Me iré a hacer mis cositas. Venga, Venga, vale. chicos, hasta pronto. Chao.